Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nribhisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones o propuestas de reflexiones sobre los deslumbrantes y siempre trascendentales textos del Srimad Bhagavatam. El último texto compartido hacía referencia o seguía haciendo referencia a los procesos o el proceso que estaba siguiendo el rey Dhritarashtra una vez que llegó a los Himalayas y allí emprendió el proceso del yoga místico. Entonces acá el último texto decía, Narada estaba contando frente a la pregunta de Yudhishthira, el sobrino de Dhritarashtra, que estaba preocupado por su tío y también por su esposa, o sea, su tía, y también por Vidura, su otro tío. Dice, él tendrá que suspender todas las acciones de los sentidos, incluso desde afuera, y tendrá que permanecer impávido ante las interacciones de los sentidos que son influidos por las modalidades de la naturaleza material. Después de renunciar a todos los deberes materiales, tendrá que establecerse de un modo inamovible por encima de todas las fuentes de impedimentos que hay en la senda. Hablábamos, ¿verdad?, de que sin lugar a dudas es un sendero, una práctica bastante laboriosa, bastante trabajosa, que requiere de mucha tenacidad, de mucha concentración, valentía y sobre todo de total desprendimiento progresivo. El final es significativo porque dice que tendrá que establecerse de un modo inamovible, o sea, tendrá que llegar a un punto de conciencia donde sea imperturbable, pero imperturbable frente a que, lo aclara al final del texto, dice, por encima de todas las fuentes de impedimentos que hay en la senda. Ya queda predicho que la senda de la búsqueda de la purificación y la liberación mediante la Ashtanga Yoga sí se hace completamente. Entonces, por supuesto, como todas las sendas, también tiene fuentes de impedimento, o sea, varias fuentes de impedimento, cuestiones que van a salir al paso y que el practicante tendrá que sobrepasar con éxito. Este sobrepasar con éxito significa que cuando salgan a su paso, él tendrá que darse cuenta que no es más que producto de otra trampa más de la propia conciencia material y tendrás que permanecer completamente estable. Su mente no podrá ni siquiera hacer una onda. A veces podemos ver un lago muy tranquilo y estable y una pequeña hojita de un arbusto o de un árbol de lo que está a su orilla, una pequeña hojita, la más pequeñita, la menos pesada, o sea, la más ligera, la más simple de todas, cae delicadamente del árbol sobre el agua. Por muy pequeña que sea esta hojita, al caer, podemos ver, si miramos con atención, va a crear una ligera perturbación en el agua, pero a fin de cuentas es perturbación. Entonces, de la misma forma, la mente del yogi místico, de aquella persona que está tratando de avanzar en este sentido, debe alcanzar un punto donde, frente a los diversos estímulos que va a ir recibiendo, que van a aflorar de él mismo, su mente permanezca completamente estable. O sea, su mente esté en un estado donde, a pesar de que sea consciente incluso de esos estímulos, ya no representen nada para él. Porque cuando no es consciente de los estímulos es muy fácil no responder. O sea, es muy fácil no responder a aquello de lo cual usted no es consciente. Usted está profundamente dormido y alguien lo llama y es muy fácil que usted no responda. Pero sin embargo, si usted está consciente de que lo están llamando
entonces ya usted tiene que hacer un esfuerzo real por no responder. Fíjense en la diferencia. A fin de cuentas, la espiritualidad perfecta no se refiere a perder la conciencia, sino a establecer la conciencia en un plano diferente, o sea, ampliar la conciencia tanto que salga de la cobertura del plano material, que es como una cárcel restringida, y puede entonces adentrarse en el maravilloso plano de conciencia espiritual. Entonces eso tendrá que hacer Dhritarashtra, y también tendrá que hacer todo aquel que emprende el camino del yoga místico. Tendrá que llegar a ese punto, lo imperturbable. Cuando llegue a ese punto se sobreentiende que ya ha dominado y ha logrado trascender y tomar el control. Este tomar el control significa independizarse. Ha logrado independizarse, ha logrado captar y comprender la separatividad, la diferencia que hay entre él como conciencia, la chispa espiritual de vida consciente, y los demás elementos burdos y sutiles que conforman esta maquinaria y realidad mediante la cual supuestamente se está manifestando o está actuando la chispa de vida. O sea, hay una independencia, por tanto realmente ninguno de esos elementos o circunstancias perturba nunca la chispa de vida, pero sí perturba su ego falso, perturba su identidad falsa, que es la que está viviendo esa supuesta realidad. Entonces cuando se libera de eso, ya queda completamente también por encima, o sea, puede controlar y dominar de nuevo todos esos elementos, y puede cada uno de ellos ponerlo idealmente en función del servicio del Señor Supremo. Eso es el caso del devoto puro, porque el impersonalista o el yoga místico, cuando logra la liberación, su pretensión es fundirse con la verdad absoluta, o sea, fundirse con el resplandor del propio Señor Supremo. Él ya no pone nada al servicio de nada, porque su senda no es la senda del servicio devocional, sino la senda de los poderes místicos y la senda de ser uno, alcanzar la liberación mediante la unidad absoluta, el fundirse. O sea, la conciencia ya deja de estar, incluso la conciencia del propio ser deja de estar, y se funde en la conciencia del ser supremo. Pero el devoto puro no busca eso, porque para el devoto puro eso es una tortura. O sea, quedarse sin conciencia del ser es una tortura, porque sin conciencia del ser y sin conciencia del otro, entonces no hay posibilidad de amar. No se puede ejercitar la posibilidad ni tampoco la bienaventuranza del amar y del sentirse amado si no hay dos. En sustancia son uno, pero en conciencia dos. Si no hay dos, entonces no puede haber intercambio amoroso, con solo uno. Por eso el devoto no le interesa esa cuestión de la unicidad o fundirse con nada, y sigue más adelante, sigue trascendiendo ese estado de Brahmananda o de la felicidad que hay en el Brahman, y busca el irse adentrando o acceder y adentrarse al estado de nuevo donde hay variedad, pero esta variedad ya no es la variedad material, es la variedad espiritual. Es una variedad constituida no por los elementos burdos y sutiles de energía material, sino por los elementos, por decirlo así, que derivan de pura energía espiritual, o sea, elementos hechos de conocimiento, de eternidad y bienaventuranza, y allí comienza a desarrollar una serie de actividades, todas guiadas por el sentimiento de amoroso servicio al maravilloso Señor Supremo. Un sentimiento donde ya el gozo viene no de la búsqueda de ningún tipo de experiencia feliz, sino de percibir la felicidad del objeto de amor. O sea, esa es la cuestión. Ya la felicidad, la famosa Ananda, no deriva de una experiencia personal. O sea, no deriva de que
qué feliz me siento con esta comida tan sabrosa, o qué feliz me siento con esta agua tan refrescante en medio de este calor, o qué feliz me siento en este butacón tan cómodo, qué feliz me siento con este auto nuevo que me va a servir para viajar más rápido, recorrer mayor distancia de forma confortable, o qué feliz me siento con este nuevo empleo. No, el sentido, experiencia de felicidad ya no viene en ese plano por lo que yo estoy recibiendo, sino por lo que el otro, en este caso el objeto de amor, está recibiendo. Qué feliz me siento, mira como a mi amado le ha encantado lo que he preparado. Qué feliz me siento porque viene a visitarme dentro de un rato mi amado, y entonces estoy arreglando todo el lugar, toda la casa, todo para que sea perfecta, porque para cuando él llegue ver su felicidad. O sea, la felicidad de la criatura en su estado original es una felicidad que es reflejo de la felicidad del objeto de amor. Es reflejo, ocurre en ella como reflejo, pero ella es un agente reflector, pero este agente reflector es un agente reflector de aumento. Esa es la cualidad del alma pura. O sea, cuando ella experimenta la felicidad del ser amado, entonces esa felicidad se refleja en ella, por eso ella se siente feliz, pero se siente feliz en aumento, porque ese reflejo se aumenta en el corazón enamorado, en el alma enamorada. Entonces cuando ese reflejo se aumenta, ella se siente muy feliz. O sea, ella siente la felicidad del otro más de lo que realmente está haciendo. Entonces eso hace que ella se exprese más feliz que lo que el otro se está expresando. Entonces el otro, que también la ama a perfección, al verla más feliz o saturada de felicidad, entonces él también experimenta gran dicha, porque él también se alimenta de la felicidad del otro, porque él es el Señor Supremo. Entonces así existe una amorosa rivalidad, una amorosa competencia donde el uno crece en felicidad en la medida que percibe la felicidad del otro, y disminuye en felicidad en la medida que no percibe felicidad en el otro. Entonces ese es el camino, esa es la diferencia, ¿verdad? Pero eso no lo puede hacer o no lo puede experimentar ni vivir aquella entidad viviente que se encamine rumbo al fundirse con el Supremo, hacerse uno con la conciencia total, la conciencia original, ¿verdad? Ya no hay sentimientos, no hay emociones, no hay nada. La cuestión no es liberarse de los sentimientos, emociones, la cuestión es espiritualizar nuestros sentimientos, emociones, porque esas cuestiones son las que le dan el realce a la vida de hermosa. La vida se vuelve hermosa en la medida que se manifiesta en nosotros elementos muy variados en todos nuestros planos de manifestación. Pero esos elementos, cuando se manifiestan como producto del reflejo material, siempre son perturbadores. Nunca son perfectos, pero en el plano espiritual se presentan en su estado original, o sea, en su estado que solamente dan placer. Entonces, ayer hacíamos ese comentario de que sin duda alguna el sendero es difícil. El propio Narada lo está reconociendo y se lo está comentando a Yudhishthira. Le dice, es difícil, mira cuántos obstáculos, cuántas cuestiones. Así que por eso se dice que en Kali Yuga, donde el ser humano no está muy capacitado ni siquiera física ni mentalmente para enfrentar tantas cosas, ni para mantener una atención fija, ni siquiera frente a la más mínima de las dificultades, entonces se hace más difícil todavía, y por eso se recomienda Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. O sea, solo el nombre del Señor Hari, solo el nombre del Señor Hari, solo el nombre del Señor Hari, Kalau Nasti Eva, o sea, solo por medio del Kalau. Kalau significa, hace referencia a la era de Kali. Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva, o sea, sin otra oportunidad o sin otra opción, o sea, no hay otro medio, para la purificación o liberación o emancipación de la criatura en estos tiempos. Ese es el único modo
accesible, el único modo que por tanto va a dar un resultado seguro. Esa es la recomendación de las Escrituras. Continúa el texto 57. Oh rey, él abandonará su cuerpo muy probablemente en el 5.º día a partir de hoy, y su cuerpo se volverá a ceniza. Narada le dice, una vez él llegue, esté situado en ese estado, que posiblemente ya lo esté logrando hoy, a los 5 días, a partir de ahí, lo más probable es que él abandone su cuerpo, o sea, se incinerará. La perfección del yoga místico, para la mayoría de los practicantes, es el logro de ciertos poderes, y uno de esos poderes está en el control de los elementos que conforman parte del cuerpo material, y uno de esos elementos es el fuego. Entonces, uno de los poderes más perfectos del yoga del practicante místico es que puede abandonar el cuerpo material cuando él lo desee, o sea, puede acceder a eso que llaman muerte cuando él lo desee y mediante el método que él desee. El método prescrito muchas veces es incinerar el cuerpo material, estimular el elemento fuego que hay en el propio cuerpo, aumentar su potencia, reunir la potencia de todos los otros elementos y solamente depositar en el elemento fuego de manera tal que el elemento fuego se haga predominante. Cuando el elemento fuego se hace conscientemente predominante, entonces se manifiesta, es decir, el cuerpo arde, literalmente. ¿Qué pasa con Dhritarashtra? Dhritarashtra, debido a su falta de actividades caritativas y bondadosas en su última vida, entonces no va a poder alcanzar la meta del devoto puro, porque sus actividades pasadas le van a hacer situarse en una concepción de la espiritualidad muy impersonalista, y entonces no va a poder alcanzar la visión, ni siquiera el deseo de refugiarse en los pies del Señor Supremo. Él simplemente va a alcanzar el estado de entrega, o sea, entrega total, fundirse en el Brahman. Y entonces por eso viene esto también de la incineración del cuerpo. Pero el devoto puro que no alcanza ese estado, sino que alcanza el estado de liberación desde el punto de vista del amor devocional por el Señor y el servicio devocional, entonces el devoto puro no hace eso, o con el devoto puro no sucede eso, sino que el devoto puro simplemente accede al plano de servicio devocional, donde todos los elementos del cuerpo, del nuevo cuerpo obtenido, son utilizables para el deleite del ser amado. Entonces, si usted tiene algo que es utilizado o es utilizable o se puede utilizar para dar felicidad a alguien muy querido, entonces de seguro, ¿verdad? Usted no se va a deshacer de eso. Al contrario, lo va a utilizar. Y si usted tiene algo que es capaz de dar infelicidad o lastimar al ser querido, entonces usted se va a deshacer de eso. Y eso es básicamente el camino de purificación. Una vez comprendido la existencia del Señor Supremo, que es existencia real, una vez comprendido la existencia del alma o espíritu, su contraste o diferencia con el cuerpo, su similitud con el Señor desde el punto de vista de las cualidades, o sea, de su naturaleza espiritual. Una vez comprendido después lo natural del lazo amoroso que existe entre el alma y el Señor Supremo o el alma suprema, y una vez despertado en la criatura el deseo de complacer, servir, amar al Señor desde diferentes posturas o sentimientos de acuerdo a sus propias tendencias, entonces la criatura empieza a estar atenta para detectar todos los elementos que conforman su existencia y empezar a decidir qué elemento le está dando placer al Señor y cuál no. Y el que no le está dando placer, ya sea comportamiento, pensamiento, tipos de palabras, posturas en la vida, etcétera, etcétera, hábitos, compañía, él empieza a echarlo fuera. Como el yogi místico, por decirlo así, incinera esos elementos, pero aquellos elementos que están siendo favorables para su relación con el Señor, que le están dando alegría al Señor, conforme al veredicto de las Escrituras y el veredicto de grandes almas o devotos puros, esos elementos los conserva y más que conservarlos, los revisa, por decirlo así, les da mantenimiento, los fortalece y los utiliza
con mayor frecuencia porque le dan agrado al Señor. ¿No han visto a veces un niño chiquito? Cuando el niño chiquito empieza así que sonríe, si sonríe con facilidad frente a una murumaca, así se dice en Cuba, murumaca o mueca, que un adulto le haga, y el niño sonríe, entonces eso le da felicidad al adulto. ¿Y qué hace el adulto? El adulto empieza a volverse como un tonto, empieza a repetir la misma mueca, la misma murumaca, por tal de que el niño sonríe, hasta que caramba, el niño dirá, ¿y este tonto hasta cuándo me dejará tranquilo a ver si yo descanso mi boquita? O sea, a ver si descansa. Pero esa es la cuestión. El punto es que a que te da placer la sonrisa del niño, entonces le hace la misma murumaca. Entonces sí, cuando el devoto ya está identificado con el Señor, descubre aquello que le da placer al Señor, y entonces lo repite y lo repite y lo repite y lo repite, pero después busca otra cuestión que también le da placer, y así va alternando y repite las dos, después las tres, hasta que su vida se va llenando de cuestiones que le dan placer al Señor. Y de ese modo llega un momento en la perfección del devoto en que en sus 24 horas del día esté haciendo lo que esté haciendo, siempre está resultando placentero para el Señor, siempre está incrementando la sonrisa amorosa del Señor, y como ya Él la puede percibir, entonces simplemente se goza de eso y sigue fortaleciendo, trabajando en el mismo sentido, y rechaza rotundamente, sin siquiera ni cuestionárselo, aquellas cuestiones que no agradan al Señor o que no tributan a la felicidad siempre creciente y expansiva del amoroso Dios. El texto 58 dice: observando a su esposo desde afuera, mientras él, junto con su choza de paja, se quema en el fuego del poder místico, la casta esposa entrará en el fuego con la atención absorta. Sigue Nara diciendo lo que va a pasar en los próximos días. Seas una vez gritarás tras se sitúe en la postura ya máxima de su práctica, que él mismo se prenda fuego. Él va a estar practicando dentro de una choza hecha con pajas y hojas secas, como una ermita así, ¿verdad? Para que nadie lo moleste y estar libre de muchos estímulos. Entonces, cuando él esté ardiendo, su casta esposa, dice aquí que la casta esposa entrará en el fuego con la atención absorta. Su casta esposa. Esto antes se llamaba el ritual, se le conocía como el ritual sati. Es donde la esposa, cuando era la compañera de un practicante de esto místico, ella seguía al esposo en todas circunstancias. Esa era la postura ideal de la esposa. Y si su esposo abandonaba este mundo, mediante este hecho de prenderse fuego él mismo, entonces ella, absorta en el amor que sentía por él y sintiendo la terrible separación de él, entonces ella entraba en el fuego, porque para ella era mayor sufrimiento las llamas de la separación que las propias llamas del fuego material. Y estas castas esposas, por supuesto, no eran cualquier esposas, tampoco eran almas muy elevadas también, con una capacidad de abstracción y concentración muy intensa. Se abstraían, o sea, se absorbían y entraban en el fuego donde su esposa estaba ardiendo. También de esta manera y de una forma indirecta, Narada le está diciendo el rey Yudhishthira que no pierda tiempo en salir a buscar a sus tíos, porque no le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo a llegar a ningún lado, así que deja que tus tíos sigan su destino, el camino que deben recorrer. El texto 59 dice, sigue Narada diciendo: en el caso de Vidura, afectado por el deleite y al mismo tiempo por el pesar, se irá entonces de ese lugar de sagrado peregrinaje. Vidura verá, por supuesto, a su hermano arder dentro de su choza a la manera de un yogi místico, porque dice frente al deleite y al pesar. El deleite porque estará lleno de gozo de que su hermano sea liberado de aquellas aflicciones que lo ataban, de concepto de vida material, de preservar el cuerpo en todo momento. El deleite porque alcanzó la perfección del yogi místico desde el punto de vista de entregar por completo el cuerpo material. Pero el pesar porque alcanzó este punto
y no logró alcanzar el punto de refugio en los adorables pies de Dios. O sea, él lamenta que su hermano, a pesar de haberse liberado de la condición material de la existencia y haber alcanzado la existencia del Brahman, aún así no tuvo la suerte, no tuvo el placer de conocer la suavidad, la dulzura y la hermosura que siempre están acompañando los pies maravillosos del Señor. No pudo refugiarse en él, o sea, no pudo terminar esa vida convertido en un devoto puro del Señor, pero aún así pudo al menos trascender la vida tan deteriorada en la cual había incurrido con tantas acciones y pensamientos abominables. Dice que ya en ese caso ya no está su hermano ni su esposa, entonces ya no tiene sentido seguir en ese lugar y Vidura se va a ir a peregrinar. Es lo que normalmente se hace, ¿no? Frente a una situación así, ya no tiene sentido quedarse ahí, entonces el devoto sigue su camino, siempre por lugares sagrados, lugares relacionados al Señor que le ayuden a mantener su atención y su mente fija en la recordación del Señor. Y el texto siguiente, que es el último del capítulo, dice: habiendo hablado así, el gran sabio Narada ascendió al espacio sideral junto con su vina o su instrumento musical. Yudhishthira conservó en el corazón la instrucción que él le dio y de ese modo pudo librarse de todos los lamentos. Bueno, Narada ya cumplió con su misión, vino, le dio algunos argumentos a Yudhishthira, calmó su corazón, le contó sobre sus tíos y terminado su trabajo se va. Él no se queda allí a esperar ninguna merienda ni a gozar del palacio, él se va. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Yudhishthira? Dice que Yudhishthira, o sea, el rey de los pandas, conservó en el corazón la instrucción que él le dio. O sea, es bien tonto aquel que recibe instrucciones sabias y no las conserva en su corazón, sino que las escuche, después las desecha o simplemente no las aplica, las guarda en el desván de la habitación de su mente. Eso es muy bien tonto, porque escuchar una orientación sabia y más de grandes almas es la mayor fortuna de la existencia, porque nos puede conducir en el camino de la perfección o de la autorrealización. Pero dicen que Yudhishthira, siendo él de buen corazón, además un devoto también del Señor y una persona inteligente, guardó la enseñanza. Cuando uno guarda una enseñanza, eso significa que la puede utilizar a partir de ahí en todo momento. Se la puede utilizar. La enseñanza se vuelve un tesoro muy apreciado. Y de ese modo, dice, pudo liberarse de todos los lamentos. Meditando en la enseñanza de Narada, recordándola una y otra vez, entonces pudo poco a poco quitar todas las nubes grises que estaban cubriendo su existencia debido a la separación del cuerpo o de los cuerpos de lo que él consideraba su tío, su tía, o sea, sus tíos y su tía. Aquí termina el capítulo número 13 del primer canto de Srimad Bhagavatam. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe para que podamos también recibir provecho y guardar en nuestro corazón lo que podamos un poco captar de todas estas profundas enseñanzas, que mientras más practiquemos en el servicio devocional de escucha y canto de los santos nombres del Señor, mientras más practiquemos en afianzar nuestra fe a sus pies, entonces más capacitados vamos a estar para captar un provecho cada vez más íntimo, cada vez más profundo, cada vez más sustancioso y esencial. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasachate Shatarini